Bienvenidas amigas a su canal de Tejidos y Puntos. E invitarlas como siempre a que visiten el canal y se suscriban a él y así no se perderán las novedades. En esta oportunidad les voy a enseñar a tejer el punto llamado moscas al 3 bolillo. Es un nudo que se obtiene tejiendo varios puntos en el mismo punto y montando luego los bucles suplementarios sobre el primer punto. Es un punto múltiplo de 6 más 3. Como ustedes ven, es un punto en relieve. Como les decía, es un punto que se forma tejiendo en el mismo punto varios puntos. Es decir, en un mismo punto, por ejemplo, en este caso he tejido 4 puntos. Un derecho, un revés, un derecho, un revés. Pero si ustedes desean, pueden hacerlo con más puntos. Puede ser con 6. Siempre terminando en el revés para poder facilitar el paso de los puntos sobre el primer punto. Para esta muestra he montado 21 puntos. Como ya les había dicho, es un múltiplo de 6 más 3. La primera carrera se teje en derecho, la segunda carrera en revés y vamos a empezar la tercera carrera, donde ya vamos a realizar el punto mosca. Entonces el primer punto va a ser derecho y en el punto siguiente, en el segundo, vamos a tejer 4 puntos en el mismo punto: un derecho, un revés, un derecho, un revés, y luego lo que vamos a hacer es pasar estos 3 puntos de acá, de la derecha, sobre el primer punto. Entonces pasamos al segundo punto, este es el tercer punto y luego el cuarto punto. Y luego vamos a tejer 5 derechos: 1, 2, 3, 4, 5. Y esto lo vamos a repetir a lo largo de toda la carrera. Entonces volvemos a hacer el punto mosca: un derecho, un revés, un derecho, un revés, y pasamos los puntos. Hay que tratar de tener los puntos lo más cercano a la puntita para facilitar el pase de puntos. Entonces pasamos este punto sobre este, y ahora nos toca tejer los 5 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, y así seguimos. Y al final se termina con una mosca. Acá, para hacer la mosca en estos puntos que vienen después, hay que tratar de acercarlo lo más que puedan a la punta del palito para que lo puedan pasar con más facilidad. Y terminamos con un derecho. La segunda carrera es en revés. Perdón, la cuarta carrera es en revés, la quinta es en derecho y la sexta en revés.
Estamos en la 7ª carrera, entonces ahora va a ser 4 derechos y vamos a repetir una mosca y 5 derechos a lo largo de la carrera. Cinco derechos. Y así hasta el final. Y una vez que hemos repetido a lo largo de la carrera una mosca y 5 derechos, vamos a terminar con una mosca y 5 derechos. Perdón, una mosca y 4 derechos. Y la carrera número 8 es todo en revés. Y entonces vamos a repetir estas 8 carreras a lo largo del tamaño que uno vamos a decidir hacer, ¿no? Como pueden ver, al hacer estas 8 carreras, las moscas se han intercalado, ¿no? Miren. Y queda un lindo punto. Una vez que hayan repetido varias veces estas 8 carreras, les va a quedar así. Como ustedes pueden ver, es un punto en relieve. Entonces, amigas, esto sería todo por hoy. Y siempre invitándolas a que visiten el canal Tejidos y Puntos y a que se suscriban a él y así no se pierdan las novedades. Y no se olviden de dejarme sus comentarios.